Uy, esto se me ha movido. A ver aquí. A ver cómo estaba yo, ¿así? Creo que sí. Te habías ¿Así? puesto finalmente así para que yo tuviese Y aquí. un poco más de margen. Vale. 3, 2, 1. Acción. Bueno, voy de nuevo. 3, 2, 1. Acción. Gentecilla, bienvenidos a un capítulo más de este podcast tan especial, donde lo único que tenemos es el instante. Y como lo único que hay es el instante, hoy celebramos el episodio 20, pero de una manera muy especial. Estamos con Jesús Torregrosa, un invitado que ha vivido muchas vidas, ha trabajado de todos los trabajos posibles que hay por haber para poder compaginar con su pasión, que es ser director y filmmaker. Y entonces es como una fuente de inspiración creativa para todos los artistas emergentes y para todos los artistas que están empezando, para decir, mirar todo lo que he trabajado para llegar hasta donde estoy ahora. Entonces, luego quiero que me cuentes algunos consejillos y cosas que le dirías a la gente. Encantado. Pero primero, bienvenido, Jesús. Encantado. ¿Cómo estás? ¿Cómo vienes? Bien, vengo muy bien, con muchas ganas de contar cosas. Esa es la energía del instante. Hombre, por Esa es la supuesto, energía del podcast. Más no poder. Aquí vienen invitados con energía buena, ¿no? Como se dice. Como siempre. Vamos a... Sí. Quiero enlazar, que luego seguiremos hablando, que este episodio enlaza un poco, no es como una segunda parte, pero sí que tiene un punto de conexión con el episodio 17 de David Fuentes, el sonidista, con una larga trayectoria, más de 10 años de experiencia en el sector. Entonces, ya por si no lo habéis visto, él es el sonidista del cortometraje Sociedad, que está Jesús como director. Entonces, luego enlazamos ahí más, pero simplemente para hacer esa unión, ¿no? El hilo rojo, ¿no? Del destino. Exactamente. Que se junta y no separa. Y yo encantado de que así suceda. Vamos a empezar por el bloque personal. Vale. ¿Cómo es la infancia de Jesús? ¿Cómo era? Bueno, pues como al final es como la de todo el mundo, ¿no? Porque no todo es unidireccional, sino que es como una de esas máquinas de los hospitales que tiene que ir formando ondas, ¿no? Pero en general, muy bien, la verdad, con muy bonitos recuerdos, con una familia que me apoyaba en todo y me sigue apoyando, aunque, bueno, la vida pasa y algunos ya no están aquí. Pero muy bonita, con muy bonitos recuerdos viendo películas en casa, porque a fin de cuentas, en fin, hay gente que desde pequeño ya tiene la pasión por jugar a fútbol, pues yo tenía la pasión de ver películas. De ver películas y verlas y revisionarlas. ¿Cuántas te veías en una tarde, una noche? Bueno, no, yo creo que el máximo ha sido, a ver, si ponemos un día, yo creo que el máximo llegaron a ser 6. ¿Pero del tirón? En un día. ¿Del tirón o haces pausas? Bueno, alguna pausa para comer, Eso, porque... Pero la película del tirón, ¿no? Sí, y luego haces pausa para ponerte la siguiente. Exactamente. Qué locura. Sí. Y luego, ¿cuándo empezaste a sentir ese gusanillo, ¿no? Por contar historias y... Ostras, la verdad es que lo tengo muy nebuloso, porque yo la verdad es que desde que, como se decía en una gran película, desde que tengo uso de razón, no, a ver, lo primero yo quería ser actor, pero por pura ignorancia, porque ser director, un niño, no sabe muy bien lo que hace un director, la verdad. Lo que un niño sabe es lo que hace un actor, porque es quien se ve en pantalla y dice, jolín, cómo mola. Claro. Pero luego poco a poco uno se va nutriendo, uno va adquiriendo conocimientos y se da cuenta de que ahí hay una persona detrás que le ha dado forma a todo eso. ¿Qué sería, los 17 o así? O... No, mucho antes. Yo ya con menos de 9 años... Ya tenías idea de director. Sí. De hecho, recuerdo que se lo dije a mi familia y se lo dije, de hecho, en una reunión familiar, en una comida. Y algunos se quedaron ahí con cara un poco... descolocados, ¿no? Sí, porque no es lo que suele decir un hijo, ¿no? Un hijo dice profesor, un médico, ¿no? Pero director de cine... Claro. Un poco raro. No es lo habitual que que se diga. Y luego, tú que has estado en tantos trabajos y en tantas cosas, hay uno que me resuena bien en particular, más estando aquí en Benidorm, ¿no? Que tenemos cerquita, Las Hogueras y las Fallas, que tú estuviste ahí moldeando. ¿Tú crees que de ahí algo, tu relación con el arte empezó ahí?
¿O empezó en otro punto? No, no empezó ahí, porque yo ahí entré mucho más tarde, ya con 20 años, y las puertas ahí se me abrieron por mi hermano, que mi hermano se dedicaba, bueno, se dedicaba y se dedica, aunque ahora ya de una forma más diferente, ya no estando tan, ya no liderando como constructor, sino ayudando. Y él fue el que me proporcionó las vías para poder trabajar ahí y bueno, entender cómo era el mundo de las hogueras desde dentro. Sí que es cierto que yo no desempeñaba labores que implicasen de un conocimiento técnico muy elevado. Yo era más lijar, era más pintar cosas sencillas. Y para ti todo ese trabajo, ¿qué ha significado de estar ahí en las...? A ver, ha significado, hombre, primero disciplina, segundo, tener mayor conocimiento a nivel artístico que luego lo he extrapolado al cine. Yo ya tenía pasión por el cine, yo ya sabía que quería ser director, pero igualmente el estar en otras vías artísticas te permite adquirir un conocimiento mucho más amplio sobre diseño, sobre construcción, combinación de colores. Claro, tu propia masterclass ha sido esa. Exactamente, esa y otras cositas, pero sí es cierto que a nivel laboral quizás eso es lo que más me haya nutrido. Aparte de los rodajes, que he estado en otros rodajes me he podido fijar en otros directores trabajando, porque yo estaba más en el departamento de producción. Pero bueno, que en lo que respecta al trabajo artesano, que yo soy de hecho el menos manitas de mi familia, porque mi hermano es constructor de hogueras. Aparte de que hace más cosas a nivel de diseño y modelaje y demás. Mi padre, alicatador, pavimentador. Y mi abuelo era carpintero. Yo, en cambio, Todo soy... está en la construcción. Sí, yo, en cambio, soy más de trabajo de escritura. De escritura y de lideraje, pero en lo del artesano a mí me costaba bastante. Pero es muy necesario. Pero ahora ya las ves, cuando tú estabas ahí en eso, las ves ahora con otra perspectiva, las hogueras Sí. y las fallas. Bueno, te voy a decir una cosa. Fíjate si la veo con otra perspectiva, que el cortometraje Sociedad transcurre en hogueras. Es algo que ya va Claro, muy ligado a mí. Le tienes un cariño especial, ¿no? Le Las tengo un hogueras. cariño especial, aparte porque mi hermano ha construido muchas hogueras para Alicante, también aquí para Benidorm. Yo he ido a ver todas sus... Bueno, aquí fallas. Fallas, perdón. Hogueras, dejémonos en Alicante, que Perdón, si no nos perdón. metemos aquí en un lío que nos echan... En una polémica muy grande, perdón, fallas. Y yo he ido a verlas, pero luego también el hecho de que yo vivo en un barrio en el cual abajo siempre hemos tenido una barraca. Vamos, es que sí o sí existe una conexión muy Estaba grande. relacionado con las Sí, hogueras. con las hogueras y las fallas conmigo, exactamente. Y bueno, y una prueba de ello es que... No eres de los que están en casa quejándose del ruido. Dependiendo del año. Ha habido años que sí y otros años que te bajas abajo a la barraca. Voy a unirme con el enemigo. Y luego, a nivel ya más emocional, ¿tú has sentido en alguna vez esa culpa, presión por no seguir un camino más estable? Sí. Sí, y desconcierto también, confusión, porque al final, claro, uno quiere hacer cine, uno quiere dedicarse, pues eso, al tema del cine, al audiovisual, pero uno se da cuenta de que el camino es muy tortuoso, es duro. Lleno de muchos árboles, muchos arbustos que nunca te dejan ver la luz. Muchas veces, nunca no, pero muchas veces muchos sí. baches, ¿no? Estamos por la carretera que nos chocamos constantemente. Y mientras tanto hay que vivir y hay que sacarse la vida adelante. Y claro, hay que ir por otros sitios, aunque esos sitios realmente no te proporcionen una pasión o te llenan a nivel emocional. No es lo que tú quieres hacer. Exactamente. Claro. Pero bueno, es lo que hay. Te da de comer. Exactamente, da de comer y es lo que toca. Yo, por fortuna, sí que es cierto que, bueno, más allá de trabajar de forma muy efímera en el mundo de la obra, que es un mundo que no... Bueno, yo creo que a nadie le apasiona. Yo creo que habrá gente que sí. Que se vaya contento y que tenga ahí un... Y que le encante y demás. Bueno, mi padre mismo lleva toda su vida dedicándose a ese mundo. Tiene esa pasión. Ahí. Exactamente. Bueno, no sé si pasión, pero bueno, está claro que al final lo acabó integrando a su vida y que, en fin, acabó adquiriendo una estabilidad con ello. Pero bueno, más allá del mundo de la obra y demás, sí que es cierto que el resto de trabajos que yo he tenido, por fortuna, son trabajos
que sí que me han aportado bastante y que sí que me han llenado a nivel emocional, independientemente de que estuviesen alejados del cine. Claro, que al final estamos hablando de que están todos alejados del sector artístico, ¿no? Sí, bueno, las hogueras no, las hogueras sí que Claro, las estando. hogueras es arte. Las Sí. hogueras, de hecho, es un patrimonio, ¿no? Y Sí. material de la humanidad, está Exactamente, considerado. está considerado, exactamente. Entonces, claro, precisamente también una de mis bases, ¿no? de crear este podcast Sí, es que la gente viene aquí a abrirse de esta manera que en otras entrevistas solamente Claro, cuentan qué claro. bonito es que tengo este proyecto, tengo este otro. Ya, Entonces también pero- darte las gracias a ti por venir Nada, y por nada. abrirte, Nada, porque, vamos, gracias a ti. también sé que yo en mi podcast tengo esa limitación de que no voy a tener 50.000, una lista de espera grandísima para venir aquí por precisamente esto, porque es una Porque entrevista es más cercana que va Claro. a conectar con la persona. A mí no Claro. me gusta llamarlo, sí que es cierto que es como una entrevista, Mm. pero me gusta llamarlo más una conexión, ¿no? Una conexión con la persona, Claro. no solamente a nivel profesional. No, y se aprende muchísimo, si se hace ese híbrido entre lo que ha conseguido esa persona profesionalmente con lo que ha vivido a nivel personal. Claro, es que al final Ok. conoces sus debilidades, conoces sus fortalezas, conoces Inquietudes. lo que le ha costado llegar hasta donde estás, ¿no? Porque Sí. ¿quién te iba a decir a ti, por todo lo que has pasado, que ahora estarías dirigiendo este cortometraje, siendo auxiliar de producción en muchas series Sí. y cosas y proyectos? Claro, ¿no? Echas la vista atrás y dices, mira dónde estoy ahora. Ya te digo, yo nunca me imaginé tener un proyecto como este en el que hay varias personas, y eso es a raíz de los contactos que yo he ido haciendo. El networking, ¿no? Es El importante. networking es importantísimo, importantísimo el networking, ¿eh? Chicos, Importantísimo. aquí empezamos, además, si no tenéis un familiar o alguien que os avale, un padrino, como dicen así, estamos de cero. Estamos de cero, no nos ayuda de nadie, entonces tenemos que buscar esa gente, ¿no? Hay que crear sinergias y nada, y a crear, a contar cosas. Y luego de todo este camino, ¿qué consideras que ha sido, para llegar hasta donde estás, lo más duro, la parte más dura del camino? La parte más dura. Sí, una etapa cuando ya tenía 20 y pocos años, que yo empecé a experimentar una serie de sinsabores de la vida porque era en plan... Claro, yo era no solamente en el sentido laboral, que en el sentido laboral, pues bueno, uno podría quizás tener inestabilidad, ¿no? Porque era en plan, vale, yo quiero dedicarme a esto, pero esto es muy duro y mientras tanto me tengo que ganar la vida, pues buscando otras vías laborales. Vale, eso por un lado. Pero por otro lado, el tema de ser extremadamente tímido, introvertido. Fíjate. Que sí. Y eso me aportaba, me impedía que yo me abriera a vivir cosas que otra gente pues ya ha vivido, ¿no? Y no reconocerme en muchos otros aspectos, en el sentido personal, en el sentido humano. De no valorarte también, ¿no? No te valorabas tanto. No valorarme que tanto, claro, porque cuando uno es tímido, cuando uno es introvertido, también uno es inseguro y uno piensa que no sirve para determinadas cosas. Más en esta industria, ¿no? Que exige tanto, que todo hacerlo tan perfeccionista, tan... No, y ser muy líder. Tienes que ser muy líder, o sea, y tener las ideas muy claras y ser muy consciente de lo que estás haciendo, muy realista. Claro, al final tienes un equipo de personas a cargo que liderar y decir, esto lo quiero así, esto lo quiero así. Sí, pero yo creo que también para la vida en general hay que ser, pues eso, ser muy resistente, ser muy seguro de lo que uno quiere y al final, pues tirar para adelante. Es duro. Y a raíz de ahí sí que empecé a desarrollar, bueno, tuve una etapa ahí de una depresión bastante dura, una depresión que curiosamente no pedí ayuda a nadie, me la callé. Fíjate. Nadie, Y claro, yo hacía... Te aislaste ahí en ese momento. Sí, y las veces que salía con amigos, yo hacía como que no sucedía nada, que por desgracia es algo que la gente con depresión pues hace como que no sucede nada. Pero ellos no lo notaban ni nada. Bueno, tú lo camuflabas. Yo lo ponías esa máscara. Claro, exactamente, la máscara, exactamente. La máscara, la maldita máscara que muchos nos ponemos cuando accedemos a la sociedad y
Eso es un mal muy grande que si no se le pone freno a tiempo, acaba desembocando... ¿Y en ese momento te sentiste como apagado o como, no? Sí, prácticamente vacío. O sea, fíjate si tan vacío que me distancié totalmente del cine. Aparcaste todo de lado. Sí, no escribía, no realizaba nada, no me metía en ningún proyecto a trabajar con nadie. Y momentos muy, muy duros de estar solo, en soledad. Pero al mismo tiempo tampoco. También es cierto que cuando uno está, al menos es como lo viví yo, cuando uno está pasando por una fase de depresión, no quiere tampoco contárselo a la gente, al menos era mi sensación, porque tampoco quería yo Preocupar a los demás, cargar ¿no? Claro. al resto Con ese peso. con mis pesares, con mis penurias. Tampoco quería cargar, ¿no? A cargarle al resto. Y llega un punto en que si no le pones freno o si no le acabas... O si no acabas cogiendo impulso y para volver hacia arriba, escucha, llegas a creer que la realidad realmente es esa. La realidad es un mundo sin sabor, un mundo que no te aporta nada, Claro, que no te así como llena nada. muy oscuro, ¿no? Exactamente. Viviendo mucho tiempo ahí, al final llega un punto en que se te nubla tanto la mente que piensas que hubo una etapa de tu vida anterior que no era así. Claro. Que lo que hacías y lo que vivías te llenaba y te hacía sentir vivo y te hacía salir para adelante y demás. Pero si y luego viste tú esa luz, ¿no? ¿O saliste solo o no? A ver, salí solo primero porque no me quedaba de otra, porque yo decía, jolín, es que si no salgo de aquí es que yo prefiero morirme antes de estar así, antes de vivir así toda mi vida. Pero bueno, también decirte una cosa, hay un factor externo que ayudó y fue la pandemia. La pandemia yo creo que ayudó ayudó. Por desgracia, fue una tragedia muy grande a nivel universal, pero sí que es cierto que ayudó a que muchos nos diéramos cuenta de muchas cosas. Claro. De que somos efímeros, de que aquí estamos y que no se va a volver a repetir lo que estamos viviendo, que la vida es un divorcio constante de cosas, de amigos que vienen y van. Que hay que aprovecharla al máximo, ¿no? De experiencias, exactamente. De experiencias que también suceden, pero también desaparecen. Y bueno, y de facultades físicas, porque al final uno a nivel tanto intelectual como a nivel físico no va a estar joven. También es un divorciarse de eso. La edad avanza. Exactamente, la edad avanza y el tiempo avanza. Y bueno, después de la pandemia, pues yo entonces hice reseteo y dije, mira, hay que tirar para adelante, voy a luchar por lo que quiero y vamos a salir. Y acabaste con eso, ¿no? Sí, acabé. Hombre, a ver, no fue un proceso de, ale, ya me he curado. Claro, de un día para otro no. Fue un proceso poco a poco. Sí que es cierto que durante un tiempo fui al psicólogo. La verdad es que a mi caso personal no me sirvió de mucho. No digo que no haya ¿Que era el público o...? Era público. Era el público. Sí. No digo que no haya que ir al psicólogo, pero en mi caso, bueno, fue claro, más... cada uno sabe lo que le viene mejor, lo que mejor le viene, lo que mejor le va... En mi caso fue más trabajo mío que otra cosa. Y luego para ti, ¿de qué consideras que es para ti el éxito? El éxito. Para mí, mira, estar satisfecho con lo que haces. Estar satisfecho con lo que haces, con lo que tienes. Y si eres feliz con lo que... A ver, que la felicidad tampoco... Cuando utilizamos la palabra felicidad, hay que tener mucho cuidado con esa palabra, porque pensamos que el estar bien es ser feliz constantemente. Eso es imposible. Claro, es imposible. Claro, que después hablaremos ahí de eso, sí. Porque tema. Sí. Tema una parte. Exactamente. Pero bueno, centrándome, sin desviarme de la pregunta que me has hecho. Para mí el éxito es estar conforme con lo que haces, sentirte pleno con lo que estás emprendiendo, con lo que tienes, con la gente que hay a tu alrededor, y ya está. No, creo que es un error. A ver, sí, uno está bien ser ambicioso en la vida, pero creo que es un error creer constantemente que lo que tienes no es suficiente y querer más y acabar en un bucle, porque al final es que acabas es como llegar a la cima de una montaña, pero la cima nunca tiene fin. Nunca tiene fin. Sigues subiendo. Lo mejor es disfrutar del trayecto, no de la cima. Claro. Y si se llega a la cima, al final, ¿qué es lo que ocurre? No te vas a quedar ahí estancado, lo tendrás que buscar una montaña más grande, ¿no? Claro, luego tendrás que seguir.
Que Exactamente. esto es un camino de seguir por los caminos, ¿no? Los Exacto. senderos no se acaban Exactamente. nunca, sobre todo en el sector artístico. A lo mejor hay otro sector que diga, sí, ahora ya estoy en lo más alto, ya tengo Bueno, todo lo que quiero, pues a disfrutar. a lo mejor, o cambiarse O de, cambiarse, pues sí. ahora voy a montar otra cosa. Sí, porque hay gente que acaba teniendo lo que quiere y acaba llegando a lo más alto, pero llega un punto en que la repetición y la monotonía hace que ya no sienta esa frescura que sentía Cuando lo empezaba. cuando empezaba a emprenderlo, ¿no? Y quiere plantearse otras metas. Claro, es que llega un momento que si no sientes esa misma pasión, no puedes seguir por ese camino. Es cierto. Y enlazando con lo que antes me decías de la felicidad, ¿cómo haces tú cuando no tienes motivación? Esos días que no tienes motivación, ¿qué sueles hacer? Pues, ¿qué suelo hacer en los días que no tengo motivación? Pues, primero, intentar sacudirme la desmotivación. ¿Y eso cómo lo hago? Pues haciendo cosas que me hagan que me hagan estar en activo. Ahora estoy escuchando muchos podcasts centrados sobre todo en lo técnico. En lo técnico me refiero a nivel audiovisual, en cuestiones técnicas, leyendo, eso a mí me llena muchísimo. Viendo cine, lógicamente. Hacer deporte, que no es que ahora esté en mi momento álgido En tu a prime, nivel, ¿no? Como dicen, en el exactamente, prime. No a estoy nivel en mi deportivo, pero no hay que abandonarlo nunca, porque siempre el deporte es muy necesario, tanto a nivel físico como a nivel también emocional, es súper, súper necesario. Pero bueno, si uno está un día en que también No pasa está un nada, poco ¿no? desmotivado, date un margen, No jolín. se acaba el mundo. No somos máquinas, no, Porque estemos. Yo no siempre somos digo robots. que la persona que tenga 365 días del año, la motivación es imposible. Pues, no, eso al final... Es eso- imposible, o hay luego que- por dentro no está bien, pero esa persona hace creer que sí. Claro, hay que tener un equilibrio siempre. Siempre digo que en este mundo de la inmediatez, que estamos ahora mismo en el siglo de la inmediatez, de todo ya. Claro, y no hay hace que falta ser productivo todos los días. No. También. A veces, Jolín, si quieres un día, si te puedes permitir un día quedarte sentado en tu casa, en tu sillón, pues quédate sentado. También está ya bien. También está bien, que no va a pasar nada, nadie te va a castigar por ello. El mundo no se paraliza porque No. tú te tomes ese ratito o ese día de descanso como si son 2 días. Y vamos a enlazar con los hobbies ahora. En esos días que tengas libres, ¿qué hobbies te gustan hacer? Creo que lo había contestado anteriormente, ya, o sea... Claro, pero ahí estamos sí, pero- hablando de sí. cuando tú estás mal. Cuando Sí. tú estás mal, yo hago esto. Claro. Cuando tú estás bien Mm. y es tu día libre, ¿qué haces? ¿Es lo Pues mismo mira, o algo Hombre, cambia? muchas cosas son lo mismo. El tema de leer... Pero a lo mejor socializas más o haces, ¿no? Sí, Algo cambiará. leer, ver películas, lógicamente, pues sí, quedar con amigos, eso siempre es necesario. Al fin y al cabo somos seres sociales y debemos de relacionarnos. La interacción social siempre es muy necesaria. Quedar con amigos o trazar algún plan para quedar con alguien. Sí, en líneas generales eso, o sea, la verdad. O bueno, salir a caminar, la verdad. Me gusta mucho caminar, o sea, en ese sentido, y me gusta mucho contemplar, observar cosas en mis travesías, andando por las calles de Alicante. Eso me gusta mucho, la verdad. Y no solamente es que me guste, sino que también Pero más por ciudad que por campo. Más por ciudad, sí. Es cierto que más por ciudad. Es cierto que he tenido también veces en que también he pasado por campo, pero sí que soy más asiduo a la ciudad. Uh-huh. Y luego enlazando también con esto, con tu lado artístico, ¿qué parte de todo tu camino tú sientes que es la que te ha hecho más fuerte, que te ha hecho llegar hasta donde estás ahora? La parte que me ha hecho más fuerte en mi travesía, en mi camino. Claro, en todo tu camino que tienes. Pues a ver, lo que me ha hecho más fuerte... A nivel artístico, ¿te refieres? ¿A nivel creativo? A la hora de desarrollar una visión creativa. A todos los niveles. A todos los niveles. Vale. Bueno, la verdad es que en los momentos en los que yo estuve en el punto más bajo a nivel emocional, yo creo que eso es algo que... Yo no digo que haya que pasar por eso. Yo simplemente digo que a mí me aportó
bastante, porque es una forma... Al final, los momentos más duros de la vida son para hacerte más fuerte. Claro. Son para hacerte más fuerte. Y en ese sentido, yo sí me fortalecí muchísimo. Creo que también, y tener más acceso a la sociedad, o sea, en el momento en que yo ya tenía antes, pero en el momento en que yo salí de ese bache emocional, sí que empecé a buscar herramientas para relacionarme con más personas, para conocer a nuevas personas, que es algo que a mí me costaba muchísimo, vivir nuevas experiencias. Y eso a mí también me ha aportado muchísimo, la interacción social con otras personas, vivir la vida prácticamente. Claro, es que te cambia todo el mundo, ¿no? De estar encerrado a explorar todo lo que hay. Fíjate, si uno quiere contar historias, vale, el encierro, a veces, si es un autoencierro, Es bueno. es bueno. Como ahora recientemente que no sé si conoces a Xavivo, el cantante. Me suena. Se ha encerrado 13 días o Sí. así, creo, en un escaparate de Madrid, en una tienda de Madrid. ¿Sí? Y toda la gente lo veía pasar y ahí hacía vida. Ostras, no lo En conocía. 13 días ahí, y mientras pues estaba escribiendo canciones y su vida. Ostras. Y no hacía caso de la gente. A lo mejor la gente aporreaba el cristal Sí, por sí. la noche Ah, o le ponían notas en la... Claro, porque lo veía la gente. ostras, no sabía ese dato, la verdad. Eso era es un encierro voluntario que él ha Sí, decidido sí. para parar y decir, quiero tomarme 13 días yo Ajá. solo, sin relacionarme con nadie ni nada. Ah, ostras, qué curioso. Pues sí, claro, pero a fin de cuentas vivir la vida, ir a conciertos, tener pues algún ligoteo con una persona que te gusta, estar con amigos, viajar. Claro, que no sea Todo- solo trabajo, ¿no? Exactamente, Si solo es trabajo, la vida te hundes. exactamente. Pero eso además, a nivel artístico es que te cambia totalmente el prisma. Porque a nivel artístico, sobre todo en el cine, a fin de cuentas somos contadores de historias, con lo cual, Necesitas saber cómo se relacionan las cómo personas. se relaciona ¿sí, la no? persona, cómo se vive el mundo en el que vivimos tan loco en el que estamos, cuáles son sus matices, sus olores, sus colores, ayuda muchísimo a Claro, desarrollar. ¿cómo vas a contar una historia si no sabes cómo pasa eso? Exactamente. O cómo dos personas llegan a conocerse, o cómo Sí. dos personas sienten la mariposa Si no- del si- estómago, lo que sea. Si no vives la vida al final, pues acabas tirando de los clichés típicos que has visto en mogollón de películas. Sí. Y eso... Ahora ya no funciona, no- ¿no? En las películas actuales ya no, ni en los cortos. No funciona. Es que además se nota. Se nota cuando algo está Es forzadísimo. así artificial, Es ¿no? artificial. Al final el espectador no es tonto. El espectador ya tiene el ojo muy educado. Llevamos más de 100 años teniendo cine. Y el espectador sabe No vale ya cualquier cuando ve historia. una película. Exactamente. Cuando ve una película dice, esto no sucede en la vida real. Esto no pasa así. Esto no es realidad. Esto es Bueno. pura ficción. Bueno, que en Bueno, ciencia ficción está bien, ¿eh? dependiendo también de lo que quiera hacer el Claro. director, claro. Eso también. Yo todo lo que es apocalipsis zombie me gusta. Sí, eso sí. Ahí sí que Vamos vale. a pasar Vale, toma. al segundo bloque, al Sí. bloque profesional. Vale. Entonces, tú empezaste como auxiliar de producción, ¿no? Luego como ayudante. ¿De ahí qué aprendiste de esos primeros rodajes? Bueno, tengo un bonito recuerdo de todos, ¿eh? No tengo ninguno malo, la verdad. A ver, eran rodajes, muchos de ellos entre colegas, otros un poquito más serios. Bueno, no digo que entre los rodajes entre colegas no se haga en plan serio, simplemente digo que hay una... Claro, bajo un presupuesto, ¿no? Hay un bajo presupuesto, es colaborativo y lo otro está mal legalizado, ¿no? ¿Qué aprendí ahí? Pues bueno, pues las fuentes de flujo de trabajo, lo que viene siendo el flujo de trabajo en un rodaje, lo que viene siendo el comportamiento y el trabajo de set, que es importante, parece que no, pero parece que el trabajo de set es algo muy simple, sencillo, pero ahí hay unos Lleva protocolos trabajo, ¿eh? que lleva trabajo comprender, hay que asimilar, hay que racionalizarlo bien y en fin, es todo un proceso. Aprender de otros directores, sus metodologías de trabajo, tanto lo que hacen bien como lo que no hacen Claro. bien, porque de todo sirve, de todo hay que coger anotaciones. Y bueno, el estar desempeñando un puesto como el de auxiliar de producción o ayudante de producción, también eso aporta mucho, porque al fin y al cabo en la producción ahí te enteras de todos los entresijos de un rodaje, porque
Te tienes tú que encargar de que no falte nada y Como de proporcionarles... la abuela esta de Luisillo, ¿no? Estás ahí con el Exactamente, oído. con el oído, pero luego aparte, claro, y ser observado todo el rato para que todas las necesidades estén cubiertas. Claro, no falte de nada. Exactamente, y eso para alguien que quiere ser director, pues... Bueno, voy a anticiparme y voy a lanzar ya un consejito. Claro, claro. La gente que quiera aprender a ser director, que se meta en otros rodajes desempeñando otras labores, que no sea la de director. Claro, para que sí vean cómo funciona y tomar inspiración, ¿no? Exactamente. Y porque así conoces también el trabajo que lleva estar metido en ese departamento concreto, ya sea producción, ya sea arte, ya sea cámara. Claro, si tú eres director y exiges X cosas tienes que saber cómo funciona el otro departamento para saber cómo hacerlo bien. Porque perfectamente la directora de arte o el director de fotografía te puede decir, vale, tú quieres X cosas, pero tú sabes que esto cuesta este tiempo. Es inviable. Y este dinero. No es viable. Exactamente. Claro. Luego vamos a ver también lo que hemos visto, que me has contado de las colaboraciones. Yo siempre lo veo desde un punto, ¿no? Que no, está muy bien que hagamos esa colaboración, pero que no nos intenten vender la moto, ¿no? De que esto es una oportunidad que nos va a catapultar a Netflix o no. Que la gente sea claro, ¿no? Digo, no sé si te ha pasado algún caso de estos de que te ofrecen no, esto es un proyecto que luego lo vamos a mover a Cannes, lo vamos a llevar a este sitio, a este otro. Bueno, y te lo ofrecen como una cosa que es mágica. Claro. Cuando realmente no va a pasar eso. Claro, hombre, tan exagerado como llegar a Netflix y a Cannes, no, eso no me ha pasado, pero aunque sí he conocido casos en Alicante de gente que sí que les que promete mucho y luego no. Nada. Pero sí, bueno, casos de gente, sí, casos de... A ver, que no creo que lo hiciesen a malas, yo creo que lo hacían porque realmente su intención era esa, que tuviese el cortometraje una muy buena distribución, que tuviese una muy buena visibilidad. Claro, pero no te pueden inducir, ¿no? A que entres al cortometraje prometiéndote esas cosas que no tienen seguro. No, si no han hablado con Netflix o no han hablado con no sé quién. No, en mi caso, la verdad, nunca me vendieron nada de eso. A mí me decían cómo eran las cosas, me decían, mira, lo que hay. No vas a cobrar, no vas a estar dado de alta. De hecho, en algunos proyectos me decían, no vas a estar dado de alta, con lo cual en los créditos solamente vas a aparecer como colaborador, no va a aparecer tu acreditación. Pero me lo decía... ¿Y tú aceptas o no aceptas? Exactamente, tú aceptas o no lo aceptas en base a lo que te conviene en ese momento, porque hay gente que lo mismo si quiere, por las circunstancias que la persona le parezca, pues sí quiere. Y en mi caso, no. O sea, siempre me fueron muy transparentes. He tenido la fortuna. Eso es muy importante, ¿eh? Muy importante de tener esa suerte, chicos, de cuando aceptáis una colaboración, de que se os respete. Ya yo lo comentaré más adelante en un vídeo que estoy haciendo sobre red flags de ser actor también. Pero vamos, que el respeto máximo entre una parte y otra, y si tú quieres aceptarlo, lo aceptas. Y si no, hay más oportunidades. No es una oportunidad divina que te va a llevar al estrellato, como te lo hacen vender. Sí, algunas veces sí. ¿Y cuándo sentiste ese momento de ya estoy listo para dirigir? ¿Cuándo pues viene? Mira, yo tuve dos etapas. La primera fue cuando uno tiene 18 años y se lanza a dirigir sin tener ni idea de cómo se dirige. Y ahí era yo, un colega, la actriz o los actores, si había alguien más por ahí. Alguien más, me refiero a algún personaje más dentro de la historia. Y vamos... O sea, amateur no, lo siguiente. Lo siguiente, ¿no? Luego sí que hubo algunos proyectitos que sí que fueron hechos con un poquito más de esmero, pero sí que es cierto que todavía faltaba ahí... Pero ahí en ese ya estabas tú como director. Sí. Recuerdo, de hecho, un rodaje en Santa Pola que a mí me aportó muchísimo porque ahí tuve la oportunidad de dirigir a figurantes porque era un combate de boxeo y alrededor del ring pues tenía que estar la gente ahí súper motivada. Animando, ¿no? Animando. Y claro, era la primera vez que yo dirigía algo con mucha gente y fue curioso, la verdad. Y ahí sí que es cierto que éramos equipo técnico mínimo, pero los chicos que estaban ahí, que son gente que yo, la verdad, apreciaba y aprecio mucho, aunque ya no tenga contacto con ellos. Pero
sí que eran gente que sabían, y sí que es cierto que el resultado final pues sí que Ayuda era mucho, más ¿no? potable, podríamos decir. Pero, y luego vino la etapa de bajón emocional, que eso hizo que yo me distanciase totalmente de la dirección. Y entonces llegó la segunda etapa. Llegó la segunda etapa, que es esta, en la que me encuentro ahora. Que es que ayuda mucho lo que decíamos, ¿no? El estar con personas afines que Claro. disfrutan de lo que haces Claro, y te apoyan. Te apoyan exactamente. porque entienden, ¿no? Esa visión y quieren que salga bien el corto. Exactamente. Porque si no lo hacen por un mal, lo hacen por ayudar. Por ayudar, exactamente. Porque quieren que salga a la luz. La segunda etapa es esta de ahora y bueno, el cambio es considerable. También es cierto que uno se ha hecho más mayor, uno está ya más entrenado, tanto a nivel intelectual como a nivel artístico-técnico. En el aspecto intelectual yo creo que es una parte muy importante a la hora de contar historias. Yo creo, vi un podcast que de hecho lo vi ayer, que decía el entrevistado era un director de fotografía, y decía que le ha ayudado más, antes que ver películas, le ha ayudado más estudiar filosofía antes que ver películas. Fíjate. Porque la filosofía te enseña a pensar, te enseña a cuestionarte cosas, te enseña a racionalizar. Y en un rodaje consiste en eso. A la hora de dirigir a actores, a técnicos, a todo un equipo de postproducción, tienes que cuestionarte y tienes que saber bien por qué la cámara va a ir colocada aquí. ¿Por qué el actor tiene que levantarse y ir para allá y abrir la puerta Claro, y porque salir de la esto se hace habitación? de esta manera, esto de esta otra. Aunque sí es cierto que muchas veces se hace por pura intuición. Tú sabes que esta secuencia tiene que estar construida así y ya está. No hay por qué tener siempre todas las respuestas. Eso Claro. también es cierto. Y luego hablando llegó el momento, ¿no? Tan esperado, estamos aquí deseando la evolución de ese cortometraje que estás entre manos, del cortometraje Sociedad, Sí. que está dando ahí mucho de qué hablar, que acabó, ¿no? El crowdfunding lo acabó. Sí, Llegando hace al mínimo. hace unas semanas, sí. Llegó al mínimo y Que bueno, significa que lo vais a poder rodar. no lo vamos a poder rodar, es cierto. Que además Correcto. conecta, como decíamos, con David Fuentes, que David Fuentes es el sonidista encargado del sonido Sí, en este cortometraje sí. y que estuvo en el episodio 17. Ujú. Y bueno, quiero que me cuentes cómo nace esa historia, ¿no? Y cómo fue ese mes escribiendo el guión. Vale, pues mira, nace de la necesidad, bueno, más que la necesidad es el capricho, ¿no? De contar una historia en hogueras. Fíjate. Una historia en hogueras, justamente. Por cortometrajes así hay pocos, ¿no? Yo al menos no he visto ninguno nunca, la verdad. Sí Bueno, que a mí me suena el año pasado ver, Sí. ver uno que iba, no sé si era con fallas o con hogueras, pero solo un día. Si el cortometraje está ambientado en 3 días, sí, un día solo, porque era la noche de hogueras. de hogueras. Vale, vale. Bueno, el tuyo pues, es todo el cortometraje se centra en hogueras. es toda una noche, la noche de San Juan. Claro, es todo el cortometraje. Exactamente. Y es curioso porque todo transcurre en un piso, pero sin embargo, el contexto de hogueras está siempre de fondo. Eso va a ser un reto, tanto a nivel sonoro como a nivel visual también. Y claro, y luego eso, enlazando con mi pasión por el thriller y el terror. Claro, yo estaba pensando, yo recuerdo el año pasado, el verano pasado, no, el anterior, porque fue hace ya 2 veranos cuando escribí este guión. Recuerdo que yo salía con mis amigos por ahí por las calles, en hogueras, y yo veía cantidad de gente haciendo cosas tan diversas, y yo pensaba, aquí se puede contar, aquí hay muchas historias que contar. Aquí se puede contar Esto muchísimo. lo podemos llevar a Exactamente, exactamente. Pero luego también pensaba, pero jolín, pero es difícil porque hogueras, Alicante en hogueras es un caos. ¿Cómo se rueda? A no ser que ruedes en plan guerrillero, Claro. que sales ahí... Pero los artistas tenemos algo como de eso, ¿no? De que nuestra mente, de cierta manera, aunque quieras descansar, estás siempre dando vueltas y siempre te salen ideas creativas de, ay, esto lo puedo llevar a un corto, ay, de esto puedo hacer un vídeo, ay, de esto puedo hacer... Exactamente. Y entonces se me ocurrió la idea de, vale, hay mucha gente relacionándose entre sí
¿y si esto lo empiezo a moldear para construir un telón de fondos en base a la historia de una persona que siente fobia social? Que es la premisa de Sociedad. Por eso se llama Sociedad. De una persona que quiere salir a la calle en hogueras, pero no puede porque siente miedo y se encierra en su piso. Y ahí fue donde nació Sociedad. Y luego tú antes me decías que en redes eras como un fantasma, ¿no? Que estabas ahí como, sí, como antes sí. los que hacen ghosting, ¿no? Más o menos. Sí. Entonces, ¿cómo Sí. llevas, ¿no? Exponerte ahora tanto como artista? Que estás haciendo entrevistas en la tele local y en tantos sitios. ¿Cómo es eso? Bien, bien, la verdad, muy estimulante. Es explorar un territorio nuevo. Es acostumbrarme a verme en cámara y acostumbrarme a oírme, porque eso. Bueno, no pero estoy si quieres no acostumbrado. te puedes verla. El A ver, podcast. sí, claro, si quiero no puedo verme. Eso, que Carmen Machi no se ve en ningún proyecto que ella ningún hace. proyecto que hace. Y hace a lo mejor 5 películas al año. Y no quiere verse. No le gusta verse No le por gusta cámara. verse. Pues, qué curioso, la verdad. Pues bueno, bien. Aprendiendo a manejar y aprendiendo también a interiorizar la presión que implica estar activo en redes. Es que al fin de cuentas, Porque- ahora la marca personal está tan al día y hay que Sí. tenerla tan presente que no Sí. podemos olvidarla y decir, Totalmente. no me suba a este barco. Es o no te subes o vas a ser invisible Exactamente. durante los próximos años, Exactamente. porque estamos en la puntita, estamos en la puntita solo del iceberg, que el iceberg se está llenando. Sí, totalmente. Y en unos años, cuando esté lleno, quien no se haya subido al barco va a ser imposible, porque la IA, con el avance que está teniendo, en unos años va a haber tanta competencia que si no te has subido ahora, ya luego no te vas a poder subir. Porque no, el algoritmo te va a decir no. No. Haberlo pensado antes. Sí, fíjate que conozco a gente del audiovisual que no les gusta para nada las redes. Exponerse, ¿no? Redes. O que están ahí, pero que son más o menos como era yo antes. Están ahí, pero no están. Estar por estar. Pero al final tienen que hacerse la idea y subirse al barco, porque se dan cuenta de que es que precisamente el audiovisual es un medio que a día de hoy no se puede desligar de las redes. Claro, es y imposible. necesita humanizar, ¿no? Si necesitas humanizar, tú para el crowdfunding, ¿no? Y que hiciste ese vídeo hablando Sí. tú solo frente a la cámara, explicando el proyecto, Sí, eso le da una humanidad al corto claro. que nadie lo puede, una inteligencia o nadie lo puede expresar Totalmente. mejor que el propio director, que es la idea y la cabeza del proyecto. Exactamente. O sea, a lo mejor tú puedes pagar al mejor comunicador del mundo para explicar tu proyecto, pero no lo va a contar igual que la cabeza. Pero que aunque pagues al mejor comunicador del mundo, ¿qué más da si luego esa persona realmente es ajena al proyecto? Al fin de cuentas, hace falta una cara visible. La cara visible tiene que ser precisamente el líder del proyecto. Claro. Es que al final es que si no hay transparencia desde el principio, ¿cómo van a confiar en ti? ¿Cómo van a querer donar si no hay transparencia Claro. al principio? ¿Es así? Y luego vamos a ver Sí. quiénes están los más fieles escuchándonos y viéndonos en el podcast. Entonces Vale. quiero que me digas alguna palabra o algo que comenten para ver quién está llegando a este punto del episodio. Vale. ¿Qué te gustaría que Una- comentaran? Una palabra. Lo que tú quieras. ¿Puede ser un nombre? Puede ser pepino o lo que tú quieras. No hace falta que esté relacionado con lo artístico ni nada. Se me ocurre script. 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 Di cómo se escribe por si hay Bueno, gente voy que no a está... decir otra. Porque Sí, una va más a ser- facilita. Va a ser... Que si no, a lo mejor lo escriben mal. Vale, sí, porque tela. No sé, esto... Manzana. Claro. Hogueras, podemos decir hogueras. Hoguera, venga, hoguera. Que pongan hogueras. Que ponga hoguera. Hogueras, por si hay la gente de Latinoamérica que nos esté viendo, se escribe con H. Con H y con GU. Entonces, a ver quién... Luego miramos a ver quiénes están ahí los más fieles y los Muy que han bien. llegado a esta parte del episodio. Vamos a esta dinámica tan especial que me gusta a mí mucho porque yo me sorprendo de todo lo que... todos los Todo objetos lo que viene. que traen. Entonces, por si sois nuevos, empezáis con este capítulo del podcast que han invitado en esta dinámica.
cada invitado que viene nos trae un objeto que tenga un importante valor emocional para su vida. Entonces, vamos a ver qué nos has traído, Jesús. Vale. ¿Qué nos traes hoy? Pues mira, como no podía ser de otra forma, hablando de cine, hablando de ver muchas películas y demás, pues... A ver. Alfred Hitchcock presenta... ¿Esto que es una serie que hizo? Temporada 1, episodios 1 a 4. Es una serie que hizo, sí, exactamente. ¿Pero de su vida o de...? No, era una serie antológica de episodios como Black Mirror, claro. A día de hoy, sí. Como a día de hoy Black Mirror, solo que de historias de suspense, él salía presentándolas y después pues era un episodio de suspense de una historia de 30 minutos. ¿Y qué valor tiene esa serie para ti? Pues mira, esta serie... yo me he traído el fascículo 1, que salió cuando yo estaba en primero de la ESO. Salía cada semana en los kioscos. Y bueno, mi madre empezó a comprarme el primer fascículo. Está muy rayado, ¿eh? Está muy rayado. ¿Cuántas veces te lo has visto? Yo ya no sé cuántas veces me lo habré visto, la verdad. Bueno, el disco está bien. Sí, el disco está bien, Desde luego, hombre. Ahora sería un sacrilegio si no estuviese bien el disco. Empecé a comprarme el episodio 1. El episodio 1 no, que hay 4 episodios. El fascículo 1. Y lo vi el mismo día que me lo compró. Me quedé flipado, de verdad. Me quedé flipadísimo. Para mí ha sido una inspiración tremenda en todos los sentidos. Recuerdo que todos los martes, que eran cuando salía, tenía ganas de llegar a casa del instituto y mi madre encima tenía el detalle de no de dármelo, sino de dejármelo ya en el escritorio de mi habitación. Ya puesto ahí. Dejármelo ahí, ya. Te faltaba que te hiciera las palomitas también. No, pero eso no. Eso ya no. Pero ya sé como que era un ritual que se cumplía semana tras semana. Llegar los martes a casa, ver en el escritorio, ver el fascículo, que habían siempre 4 episodios en cada DVD. Y nada, y verlo en el mismo día. En el mismo día me liquidaba los 4. Te lo veías del tirón. Exactamente. No, eran tremendos y son tremendos. Son historias. Además, yo creo que es una buena escuela para hacer cortometrajes, porque es una buena forma de ver. Recomiendas a los que. ¿Cómo en tan pocos minutos cuentas una historia? Son capítulos cortos. Cortos de 20-30 minutos, fíjate. Ya te digo. O sea, realmente estaremos hablando de un cortometraje largo, pero bueno, realmente son como cortometrajes. Y bueno, pues aparte de que Hitchcock, Sociedad bebe mucho de Hitchcock. Y el terror y todo, ¿no? Todo lo que conlleva Hitchcock es historia del cine, es una leyenda. Exactamente. Nos estamos quedando sin tiempo, pero ha sido un placer tenerte aquí. Y nada, ¿qué quieres transmitir como mensaje final para todos los que nos están viendo? Pues nada, que pues luchad por lo que queráis en esta vida, id a por ello. No penséis que es imposible, porque nada es imposible. Sí que es cierto que hay determinadas cosas que pueden quizás costar más, costar menos. Uno tiene que ser también realista con el lugar donde se encuentra y con los recursos que tiene en cada momento. Pero nada, a seguir viviendo, a seguir experimentando. En los momentos difíciles, pues no verlos como si fuese el final o verlo como si fuese algo súper mega destructivo. Que tiene su fin, ¿no? Va a acabar. Sino más bien como una etapa por la que hay que pasar. Daros cuenta que la tristeza y el sufrimiento es algo que es esencial para el ser humano. Aunque no nos guste, es algo que es esencial porque, a fin de cuentas, son cosas que nos sirven para... Que van a estar ahí, ¿no? Van a pasar y van a... Para evolucionar, para ser mejores, para reflexionar sobre ya sabéis, chicos, quiénes somos. Y bueno, ya sabéis, nosotros nos vemos la semana que viene con otro episodio más. Y nada, sobre todo, esperamos que os haya gustado mucho y podáis haber conocido a Jesús de otra manera. Y nada, que prontito a ver si vemos ese avance del cortometraje, de cómo va evolucionando. Os dejaré en la descripción todas las redes que tengas activas, ahí luego me lo dices y yo te lo voy poniendo ahí y así perfecto. También aumentamos, ¿no? Favorecemos al algoritmo que falta
falta Muy hacer necesario a día de hoy. Los porque de algoritmos. verdad yo estoy que, vamos, luchando por todos lados y el algoritmo es complicado. Así que Que da para otro podcast, da para el hablar un algoritmo. episodio solo El algoritmo. de algoritmos. Tenemos que juntar aquí 5 artistas, hacemos una mesa redonda. Así que nada.